A partir de este momento, el viaje se transforma en música. Los sonidos evolucionan constantemente y cada nuevo ejecutante se los apropia. Influencias. Producción y conducción, Sergio Pujol. Realización online, Eduardo Dargenio. Emisión 1900, comienzo del siglo XX, pero este programa en realidad no arrancó a comienzo del siglo XX, unos pocos años más tarde ya estábamos con el amigo Eduardo Dargenio en el aire. Y estábamos pasando, entre otras músicas, la de un genio brasileño que partió el pasado sábado, 13 de septiembre, a los 89 años de edad, en el Hospital Samaritano de Río de Janeiro. Sí, me estoy refiriendo al gran Hermeto Pascoal, que partió o posiblemente se convirtió en sonido puro, se convirtió en sonido completamente. Un personaje extraordinario de la música, de la cultura de Brasil y del mundo entero. Más allá de las frases hechas, de que era el genio de la música universal, de que era el gran hechicero, el alquimista, el duende, indudablemente Hermeto ha marcado la música brasileña con una poderosa personalidad musical, ha logrado introducir en el mundo de la música brasileña sonoridades, giros melódicos y sobre todo una vitalidad rítmica y una inteligencia armónica de gran personalidad, un poco por fuera de lo que comúnmente conocemos como la MPB, la música popular de Brasil. Y nuestro vínculo, el vínculo de este programa con la música de Hermeto es tan vieja como el programa mismo. Allá por 1979 fuimos con Eduardo a Obras, teníamos solo 20 años, a escuchar a Hermeto Pascoal. No teníamos mayores referencias sobre Hermeto. Lo vimos, lo entrevistamos y nos volvimos con un LP bajo el brazo que yo conservo celosamente y con mucho amor. Ese disco, ese larga duración, se titula Misa dos Escravos, pero se editó en los Estados Unidos. Allí se grabó como Slaves Masses, la misa de los esclavos, grabado en 1973. Un disco fascinante que en su momento no dudamos en incluir dentro de lo que se conocía como el jazz fusión, por supuesto en una versión brasileña. Arrancaba con Mixing Pot, el tema Tacho, seguía con el que le da título al disco, Slaves Mass, la misa de los esclavos, y el tercero era un chorinho escrito para él, no sabemos muy bien a quién, Little Cry for Him, o chorinho para él, tercer tema, donde ahí de alguna manera Hermeto se corría un poco del jazz fusión brasileño para ir a las raíces de su música y a las raíces musicales de su país.
Este ritmo alegre, veloz, que suele tocarse con flauta, con cavaquinho, con la guitarra de 7 cuerdas, que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de Brasil, es el choro, también conocido como chorinho, y la ironía, ¿no? La ironía del nombre, del título, en realidad es lamento o pequeño llanto, y sin embargo tiene una gran vivacidad, sobre todo cuando lo interpretaba Hermeto Pascoal. Desde los años 20 hasta la actualidad. Influencias. El choro es de Río de Janeiro y el forró es una danza folclórica del nordeste de Brasil, de donde era oriundo el gran Hermeto Pascoal. Un género musical que también significa su palabra fiesta, la festividad de la vida campesina en realidad. Y ese es el origen de Hermeto Pascoal, una familia campesina, y él, un niño de solo 7 años, ya inmerso en el bayón, o en el bayao, en el xote, en el samba rural, y por supuesto en el forró. En 1979, en una de sus presentaciones quizás más consagratorias en el Festival de Montreux de Jazz en Suiza, grabó, o interpretó, mejor dicho, y afortunadamente esto quedó registrado en un disco, el forró en Santo André. Hermeto Pascoal, 1979, encandilando, deleitando al público suizo.
Hermeto Pascoal nació el 22 de junio de 1936 en Lagoa Tacanoa, en el distrito de Arapiraca, en el nordeste de Brasil. A los 7 años tocaba la sanfona de 8 bajos, un acordeón en realidad. De ahí pasó, a toda clase de teclados, y con su hermano José Neto animó, siendo todavía un niño, los bailes y los forrós, que eran esos bailes rurales cuyo nombre está vinculado, como decíamos, a un verdadero género musical del nordeste. En el año 50 se mudó con su familia a Recife. Ese sería en todo caso el kilómetro cero de su carrera de músico profesional. En 1956 ya tocaba el acordeón como solista y acompañando también a algunos cantantes, hasta que en 1960 se mudó a Río de Janeiro y poco después a San Pablo, donde actuó en boates, en clubes nocturnos, acompañó a cantantes de la talla de Edu Lobo, más tarde en un famoso recital también en Europa con Elis Regina, y se convirtió, recién lo podíamos apreciar en su ejecución del saxo tenor, en un verdadero multiinstrumentista. A veces los músicos se autoperciben como multiinstrumentistas, pero en rigor tocan un poquito cada instrumento y a veces ni siquiera tocan demasiado bien un solo instrumento. No es el caso, o no fue el caso de Hermeto Pascoal, que descolló como flautista, saxofonista, pianista, intérprete de acordeón, guitarrista y todo lo que sonara, o mejor dicho, todo aquello que en sus manos pudiera producir algún que otro sonido musical. En los años 60 integró el Sambrasa Trío con el baterista y percusionista Ayrton Moreira, un nombre clave en la biografía de Hermeto, y el contrabajista Kleiber, y en 1967 se sumó al Trío Novo, que obviamente pasó a ser Cuarteto Novo, un hito importante, a pesar de que grabaron un solo disco en 1967, decía, un hito importante de la música popular instrumental de Brasil, en tiempos de la bossa nova, aunque el grupo se distanciaba un poco quizás, o tenía en todo caso una relación más bien indirecta con la por entonces popularísima bossa nova. En 1970, a instancias de Ayrton Moreira y de Flora Purim, se mudó a los Estados Unidos. Allí conoció a Miles Davis, para el que compuso 3 temas que están incluidos en el disco Live Evil, y luego grabó también algunos de sus primeros trabajos como solista. Volvió en el 73 a Brasil, ya con toda la gloria de haber formado parte de la banda como baterista y como compositor del primer Miles Davis eléctrico. Y ahora escuchamos a Miles Davis interpretando la música de Hermeto Pascoal.
Nem un tal vez, grabado el 3 de junio de 1970 en los estudios de Columbia, Nueva York. Escuchen por favor el plantel: Miles Davis, trompeta; Steve Grossman, saxo soprano; Herbie Hancock y Chick Corea, piano eléctrico; Keith Jarrett, órgano; Ron Carter, contrabajo; Jacques DeJohnette, batería; Ayrton Moreira, percusión, y un tal Hermeto Pascoal en batería y en composición. Siempre hay una buena razón para tomar un trago y prender la radio. Influencias. Hermeto admiraba a los grandes músicos del jazz, de lo que se llamó jazz moderno, a Parker, a Monk. Decía escuchar a Monk casi todos los días de su vida. Por supuesto a Miles Davis, a John Coltrane. Y también tenía devoción por algunos compositores de tango, especialmente por Astor Piazzolla. Ahora una perla con Aline Morena, cantante y en algún momento esposa, compañera de Hermeto. Los vimos juntos a ellos dos en el Teatro Argentino no hace muchos años atrás. Hicieron en el disco Bodas de Lata, esta notable versión de Años de Soledad de Astor Piazzolla. Do
En principio uno diría que la música de Hermeto Pascoal poco y nada tiene que ver con la tradición del tango, por lo menos con lo que podríamos definir como el ánimo, el espíritu del tango, ¿no? Es una música rítmicamente muy excitante, una música que suele estar asociada a una forma muy expresiva, extrovertida de la vida, de la festividad, de la energía. Sin embargo, bueno, el tango es un corpus de composiciones maravillosas, hay de todo, y una sensibilidad como la de Hermeto de ningún modo podía permanecer indiferente frente al tronco de la canción tanguera. Recién oíamos Años de Soledad de Astor Piazzolla y ahora nos vamos a una perlita, creo, de este programa, que es una versión de solo piano que hizo Hermeto, que grabó Hermeto en 1988 del tango de Cobián y Cadícamo, Nostalgias.
Ahí estaba Hermeto Pascoal en esta increíble interpretación, versión libre, por momentos improvisada, de nostalgias de Cobian y Cadícamo. Y uno se preguntaba, ¿no?, cuando lo escuchaba a Hermeto y sabía por las casetillas, por la información biográfica que circulaba, por las entrevistas que le han hecho a lo largo de la vida, que Hermeto era autodidacta, que había aprendido solo todos los instrumentos y prácticamente todas las músicas, y uno se preguntaba de dónde sacó esos acordes, o mejor dicho, cómo llegó a esos acordes, cómo los descubrió y cómo hizo para incorporarlos de una manera tan creativa. Bueno, era Hermeto Pascoal, un genio. Una manera elegante de terminar el día. Influencias. En un sentido amplio, podríamos decir que Hermeto fue un músico de jazz brasileño. Su talento para la improvisación, como decíamos recién, para el encuadre armónico de sus melodías, de la mayoría de su propia inventiva, le dio carta de ciudadanía en el jazz, especialmente cuando abordaba el piano con su grupo, con el que estuvo en varias oportunidades en la Argentina, un grupo que fue cambiando de integrantes a lo largo de los años, o como recién lo podíamos apreciar en el disco Por Diferentes Caminos, brindaba esos enrevesados solos que sin duda podían compartir bateas junto a álbumes de grandes pianistas de jazz no americanos como el cubano Chucho Valdés o el catalán Teté Montoliu. Pero aún así, Hermeto no fue un jazzman de tiempo completo y de hecho él no se definía exactamente como músico de jazz. En discos como Bodas de Latao, que escuchábamos en otro momento de este programa con Aline Morena, la etnicidad nordestina domina los temas, incluso la versión que oíamos, la increíble versión de Años de Soledad de Piazzolla, tiene también un sesgo claramente nordestino. Claro, el bagaje de melodías y de ritmos brasileños que tenía Hermeto, el forró, el frevo, el choro, chorinho, el baião, todo eso era la pista desde la que él partía rumbo a lo insólito muchas veces, ¿no? Como cuando llegó a los estudios Paramount Records de Los Ángeles en 1977 con 2 chanchos, con 2 cerdos debajo del brazo, porque dijo que con los cerdos iba a hacer música también. Bueno, eso formó parte del disco con el que empezamos el programa de hoy y con el que vamos a seguir ahora. El disco, dijimos, se llama Slaves Mass, Misa, 2 esclavos, y vamos a escuchar el primer track, que es un tema de jazz a la manera de Hermeto Pascoal.
Mixing Pot, Tacho, Hermeto Pascoal. Estás escuchando Influencias con Sergio Pujol. Estás escuchando la emisión 1900, código postal de La Plata, dicho sea de paso, dedicada exclusivamente al gran Hermeto Pascoal, que nos abandonó, bueno, no nos abandonó, partió, se convirtió en sonido puro la semana pasada y quedan sus discos, sus maravillosos discos, ¿no? Es verdad que Hermeto fue un performer maravilloso de una música que te introducía en un paisaje sonoro exuberante, lleno de vida, lleno de color. Pero bueno, como sea, ante su partida irreversible, nos quedan los discos que son bastante más que un sustituto de aquellas experiencias en vivo, que reitero, fueron inolvidables, ¿no? Sus conciertos eran promesa de música sin fin. No duraban menos de 3 horas y en alguna ocasión llegaron a durar casi 5. En una oportunidad, después de una extensa actuación, sorprendió a todos al invitar a escena a su papá para que cerrara la noche. Y Pascoal Senior, que fue su primer maestro de música en realidad, con un acordeón al hombro, él solito, recomenzó el recital como si Hermeto, su hijo, hubiera sido el grupo soporte, y mientras Hermeto lo miraba divertido tras bambalinas, un concierto dentro de un concierto. En otra oportunidad, en un extenso recital en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, Hermeto se apiadó del personal de la sala, que había empezado a quedarse dormido de pie prácticamente, y decidió seguir tocando en la vereda. Las veces que actuó en La Plata, hizo varias amistades, al punto de gestar la banda Hermética, que no es la banda de heavy metal argentino, sino es una agrupación local de nuestra ciudad, exclusivamente dedicada a interpretar la música de Hermeto, y Hermeto de alguna manera fue curador de la banda y de sus propias composiciones. Y en su última presentación, esto lo comentábamos al principio del programa, en el Teatro Argentino junto a Lin, dispuso de una pileta de patio para desde allí, sumergido hasta la cintura, hacer música con sonidos acuáticos, como lo había hecho en el tema Música do Lagoa. Vamos a escuchar ahora lo último que grabó Hermeto, lo último conocido. Es posible que un músico tan prolífico como Hermeto nos siga sorprendiendo con inéditos, con grabaciones rescatadas, etc. Pero hasta ahora lo más reciente fue grabado en el 26 de mayo de 2024 por el sello Rocinante. El disco se llama Pra Você Ilsa. Ilsa fue la compañera, la mujer de Hermeto durante 40 años, murió de cáncer en el año 2000, y Hermeto ha dicho en varias oportunidades que buena parte de sus composiciones están dedicadas tácitamente a Ilsa. En este caso, en este disco de 2024, todo el álbum está dedicado a Ilsa y hay una hermosa foto de ellos dos en la portada. Vamos a escuchar 2 temas enganchados, Porta Tomadeiro y Paseando pelo Jardín. El último grupo, la última banda que tuvo Hermeto estaba integrada por Ayurinia Suarg en batería y percusión, Andrés Márquez en piano acústico y teclado, lo hemos escuchado en La Plata con su propio grupo, Andrés Márquez, un gran pianista, Fabio Pascoal en percusión y Tiberé Suarg en bajo eléctrico y tuba, y JP en saxofones, soprano, alto, tenor, flauta y piccolo. Y por supuesto Hermeto en trompeta, vaso de agua, tetera, tubo de PVC, flauta baja, melódica, piano acústico y teclados.
La música de Hermeto Pascoal en Influencias, Porto da Madeira y Paseando pelo Jardim. Estás escuchando Influencias en Universidad 107.5. Y nos vamos a ir con una de las primeras grabaciones de Hermeto, o una de las primeras grabaciones que contaba con la presencia en flauta traversa de Hermeto Pascoal. Recién oíamos lo último, ahora lo primero, cerrando así el círculo, Cuarteto Novo, año 1967, una suerte de estilización de los ritmos nordestinos en pleno auge de la bossa nova. Muchas gracias a los operadores amigos, el Tai Jorge David, Maxi Ariata, que no solamente se han peleado por operar este programa número 1900, sino que además han descorchado un muy rico vino, no lo conocía, un tinto El Impuro, así que si oyen trastabillar un poco mi lengua es porque está contenta. Hasta la semana que viene, gracias.